por su vida, lo que hacía era predicar a Cristo. Que nosotros nos podamos identificar con un carácter de este calibre. Miremos más momentos de la vida de Felipe. Ahí más adelante vamos a leer este pasaje en el libro de Hechos y aparece un personaje curioso. Cuando él estaba predicando y estaba pasando todo esto, y no solo en los discípulos, sino en él, se veía semejante poder de Dios, personas sanándose, personas poseídas, liberadas, personas recibiendo a Cristo como su Salvador. Aparece un Simón. Leamos qué pasa. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, una persona que tenía poder de Satanás. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Imagínense un hechicero, un satanista, una persona completamente opuesta al Señor, que parecía creer en el Señor. Y dice que habiéndose bautizado estaba con Felipe. Ahora acompañaba a Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él comparó lo que él hacía con lo que hacía el Señor por medio de Felipe y quedó sorprendido. Y adivinen qué hizo. Parece que no había entendido el evangelio y quería comprar. Fue re loco. Fue y le dijo a Pedro: venga, yo le doy plata si usted me da ese poder que tiene Felipe. ¿Se imaginan? ¿Por qué? Porque él quería hacer plata. O sea, estaba engañando a la gente, se estaba lucrando con eso y quería, guay, estos la saben hacer mejor. Pues venga, yo les doy plata y ustedes me dan ese poder. Así de confundido estaba Simón. ¿Sí? Y miren lo que les dicen los discípulos, le hablan muy fuerte. El versículo 21 más adelante dice: tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Y qué le dice el Señor a este hombre por medio de los discípulos? Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Yo quisiera aprovechar este momento en la vida de Felipe, donde él le predica el evangelio a una persona que parecía haber entendido. Parece que él, hasta inclusive Simón, se bautizó, pero no había entendido el evangelio. Yo te pregunto, ¿tú has entendido el evangelio? Nuestras vidas están en juego. Sin Cristo hay una eternidad que lo único que vas a experimentar es la ira del Señor. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el nombre del Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Yo les pregunto, ¿ustedes están seguros de su salvación? El que tú vengas a una iglesia no te garantiza nada muchas veces. Lo único que te garantiza algo es creer en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Yo te pregunto, ¿tú ya tomaste esa decisión? Este hombre había escuchado el evangelio y no había tomado esa decisión. Yo te ruego que no te vayas de este lugar sin tener esa certeza. Mira, no importa nada lo que las personas piensen. Ve y habla con una persona, ve y habla con Ferney, o habla con Cristian, o habla con Carlos y dile: yo no creo que sea salvo. Yo creo que si muriera hoy, no sé qué pasaría conmigo. Si tú te identificas con este hombre que estaba confundido, no te vayas de este lugar. Ya escuchaste el evangelio. Ya escuchaste que hay uno que murió por tus pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Por ti. Pero tú crees en Él como tu Salvador, o para ti es Dios, un Dios lejano. Crees en Cristo como tu Señor y Salvador. Que haya salvación en este lugar, que haya seguridad en tu corazón. Quería aprovechar este ejemplo, no solo de Felipe, sino en este momento de Simón. ¿Con quién te quieres identificar? ¿Con Simón o con Felipe? Sigamos adelante. Viene un momento muy especial en la vida de Felipe, y es más adelante en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Ustedes quieren escuchar la voz del Señor así en sus vidas? Qué chévere que el Señor le diga a uno: venga, levántese, vaya aquí, vaya todos a la mesa, siéntese a una mesa y predique el evangelio. Chévere escuchar la voz así del Señor. Amén. No solamente es evangelizar, hermanos, es cualquier cosa que el Señor quiere que tú hagas, que dejemos de hacer algo malo. Eso también es su voluntad.
yo te pregunto, sería chévere hacernos esta pregunta en este momento. ¿Tú escuchaste la voz del Señor esta semana? ¿Escuchaste, no sé, te mostró algo? ¿Te ha mostrado algo durante este mes? Pregunta, quisiera que pensaras en este momento, ¿qué te ha mostrado el Señor estos días? Tómate unos segundos y quisiera que te preguntaras, ¿qué te ha dicho el Señor esta semana? ¿Qué te ha dicho este mes que pasó de julio? ¿Qué te dijo? ¿Qué te mostró respecto a tu vida, a tus planes, a tu servicio, a tu trabajo, lo que sea? ¿Qué te dijo? Piensa en eso en un momento. Quisiera que te hicieras esa pregunta. ¿Qué te dijo el Señor esta semana? ¿Qué te dijo por medio de su palabra? ¿Te dijo algo? Porque a veces es duro pasar una semana y no escuchemos la voz del Señor. ¿Nos ha pasado? Pero qué bueno ser como este que estaba ahí caminando con el Señor. Y el Señor le dijo, levántese y váyase al desierto. Imagínense que a uno le digan, váyase al desierto. ¿A la suerte de qué? No sé. Pensamos mucho en ese Abraham que obedecía en el Antiguo Testamento y el Señor le dice, coja a su familia y váyase. Se parece este hombre, váyase al desierto. No le dijo nada más. ¿Y qué hizo? Obedeció. Leamos el versículo 27. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a cuestionar, dijo, no, Señor, es que estoy ocupado, no, es que estoy cansado, no, es que no quiero. No, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Quiero darles un poquito de contexto ahí. Había muchas personas que creían en la religión judía y estaban en muchos otros lugares y países y ciudades y siempre iban en algunos momentos del año a Jerusalén a encontrarse con ese Dios en el cual ellos creían, personas muy religiosas. Este era un religioso, este era una persona que ya había escuchado el Antiguo Testamento y estaba ahí solito, iba en el desierto, en su carruaje, era una persona importante, influyente, y estaba ahí, en su carroza, y ahí estaba Felipe en medio del desierto solo, y adivinen qué pasa. Versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Imagínense esa situación que tú obedeces al Señor y que el Señor va a unir ese momento de tu vida con una persona que en ese momento está buscando al Señor. ¿Tú quieres vivir algo así? ¿Tú quieres que el Señor te use de esa manera justo en el momento que alguien necesita escuchar la palabra de Dios y tú estés ahí listo, esperando, sabiendo exactamente qué decir? Eso le pasó a Felipe. Sigamos adelante. Y ahí está. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Imagínense, o sea, ¿cómo hago yo? Veo una carroza y yo ¿qué hago? ¿Me le acerco, no me le acerco? Y el Señor le dice, ve y acércate. Y Felipe se da cuenta que este hombre estaba leyendo al profeta Isaías, estaba leyendo el Antiguo Testamento. Este hombre tenía una copia del Antiguo Testamento de Isaías, específicamente. Y Felipe se acerca y se da cuenta que él está leyendo y le pregunta, ven, pero ¿tú entiendes lo que lees? ¿No les ha pasado eso? Personas que tienen una Biblia pero no entienden. ¿Cuántas personas hay así alrededor de nosotros? Yo quisiera que pensáramos en eso. ¿Cuántas personas hay alrededor de nosotros que dicen que creen en Dios? Y tú les preguntas, sí, crees en Dios, pero no entiendo la Biblia. Yo la leo y no la entiendo. Y que tú estés ahí para explicársela. ¿Te imaginas eso? Miremos entonces, pero es que vean lo que le dice lo que le dice el eunuco. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cuántas personas necesitan que les enseñemos la palabra de Dios? Y le rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él al carruaje. Y el pasaje que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. ¿Qué pasaje estaba leyendo? O sea, Felipe ya la tenía toda lista. Lo único que tenía que hacer, o sea, este hombre ya estaba en el pasaje que estaba hablando en el Antiguo Testamento de Jesucristo, de lo que iba a pasar con Jesús. Y preciso el Señor lleva a Felipe a que le explique a este hombre. Increíble. ¿Ustedes quieren que el Señor los use de esa manera?
tenemos que tener ese carácter, tenemos que ser llenos del Espíritu, tenemos que dejarlo todo atrás, hermanos, de alguna manera. Yo no les estoy diciendo dejemos de trabajar, porque la palabra de Dios dice, Pablo dijo, el que no trabaja que no coma. No les estoy diciendo descuiden sus hogares, al contrario, dedica tu vida al Señor en tu hogar, dedícalo para tus hijos, para que lleguen a Cristo, a tu esposa, a tu esposo, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de la universidad, del colegio. Qué tremendo pasaje es de este de Isaías. Entonces, Felipe le explica y sigamos leyendo. Vean, otra característica que yo veo en la vida de Felipe es que este hombre conocía la palabra de Dios. O sea, Felipe no dijo, venga, espéreme, deme un día y yo investigo bien esto, qué es lo que quería decir Isaías y yo le explico. Porque es que voy a preguntarle a mi pastor. Es que yo no me acuerdo de ese pasaje que estaba diciendo el Señor. No, Felipe conocía la palabra de Dios. Felipe estudiaba la palabra de Dios porque era imposible que el Señor lo usara como lo usó si él no hubiera conocido la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿cuánta profundidad tienes tú en la palabra de Dios hoy? ¿Cuánto conoces de la palabra del Señor? ¿Cuánto has estudiado de la palabra del Señor? Y una pregunta, ¿cuánto te interesa estudiar más de la palabra del Señor? ¿Cuánto te interesa profundizar en la Biblia? Vean que este hombre es un ejemplo de eso. Miren, leamos lo que dice acá. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, ¿qué hizo? Abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de nuestro Salvador, de Jesús. Y siguieron por el camino y llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo como nosotros escuchamos hace unas semanas, hermanos que confesaron esto, si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No me pregunten qué pasó ahí. No sé, pero este hombre era un hombre especial. Pero porque el Señor estaba con él y el Señor era quien estaba haciendo todo, no Felipe. Y se lo llevó, no sé si lo guió, si le dijo ahora vete a otro lado, o si se lo llevó así, lo jaló, no sé, tengo ni idea. Pero qué chévere vivir así, ¿no? Cuando nosotros dejamos todo lo que le quita el primer lugar a Dios, el Señor te usa así, igual. O sea, no es que vayas a desaparecer y aparecer en un lado y en otro, pero estoy seguro que el Señor te va a usar. Estoy seguro que vas a decir esa palabra que el otro necesitaba escuchar. El eunuco no lo vio más y siguió su camino, ¿sí? Y hasta ahí vamos. Paremos ahí un momento. Hasta ahí, ¿qué tal les ha parecido la vida de Felipe? ¿Interesante? ¿Les parece muy diferente a nosotros? No. No, era una persona igual a nosotros, tenía el mismo Espíritu Santo, Dios Todopoderoso morando en su vida. Eso sí, igual que nosotros. Y simplemente quisiera que siguiéramos pensando hasta acá en lo que vamos y quisiera que fuéramos a un pasaje que me parece impresionante. Ya habían pasado como unos 20 años en la vida de este hombre, Felipe. Estaba en Cesarea, por allá un poco más lejos de donde él estaba antes. 20 años después de mucha persecución, de muchas cosas en su vida, ya habían pasado, imagínense lo que pasaron en 20 años en ese momento. Y hasta dónde vamos a llegar nosotros después de eso. Persecución, 1000 cosas que pasaron en su vida. Ese mago, bueno, todo lo que hizo, ¿sí? Y cómo el Señor le usó. Y ya después, más adelante, miren lo que pasa y cuál es la referencia de este hombre. En Hechos capítulo 21. Si alguien está tomando apuntes, esto está en Hechos capítulo 21. Ya él tenía, no sé, por ahí unos 60 años, fácilmente. Pero ¿saben qué me impacta? La sorpresa y lo que me impacta de este hombre es que tenía una familia. Tenía 4 hijas. Por lo menos eso dice este pasaje, no sé si más, pero por lo menos tenía 4 hijas. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levanten su mano, por favor. ¿Y es fácil o difícil tener hijos? 4 mujeres. ¿Quién sabe si de pronto eran adolescentes? No sé. Creo que eran jóvenes.
Imaginan, solteras, eran doncellas. Imagínense un papá cuidando 4 doncellas. Pero miren lo que dice de Felipe. ¿Se encontró con quién? El cristiano, tal vez por muchos dicen que era el cristiano, el mejor cristiano de todos los cristianos que han habido sobre la faz de la tierra, Pablo. Una persona muy admirada. Y se encontró con Pablo. Con él está hablando Lucas, fuimos a Cesarea, entrando a la casa de Felipe, ¿quién? Qué bonito que a uno le dijeran así. Ahí va Carlos, el evangelista. Ahí va Andrea, la evangelista. Él era el diácono, pero 20 años después, ¿cómo lo describe Lucas? Felipe, el evangelista. Saben, a mí me da mucha curiosidad. He orado mucho por esto. Créanme que he orado mucho. Cuando yo miro a esta iglesia, hay muchas personas en esta iglesia con una afinidad por el evangelismo. Muchas. Y yo estoy seguro que eso no es coincidencia. Estoy seguro. Hay muchas que yo creo que tienen el don específico de evangelismo. ¿Y ustedes creen que eso es porque sí? ¿O ustedes creen que el Señor tiene un plan con esta iglesia para salir, para predicar el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el evangelio? ¿Tú crees tener ese don? ¿Tienes esa duda? Yo los he visto a muchos de ustedes y yo creo que ustedes tienen ese don. Pregúntenselo. Pero este es el final de este hombre en la Biblia, por lo menos. Parece que este hombre murió de edad más avanzada. Muchos dicen que murió ahorcado en un árbol. No sabemos, puede ser. Pero algo hizo y fue glorificar el nombre de Cristo. Quisiera que miráramos algo más. Ahora sí, voy a pedirles que hagamos lo que hizo Cris hace unas semanas. Si pueden apagar las luces, Osquitar y atrás. Este es un llamado para todos, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque la vida de un cristiano tiene aflicciones. Las luces laterales, si se puede, no sé si se pueda. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, si ustedes tienen un llamado de evangelistas, cumplan su ministerio. Cumplan su ministerio. Hagan lo que dijo Jesucristo en estos versículos. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende en una lámpara, ni se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al que está en los cielos. Amén. Y un versículo más. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. ¿Y qué? Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Cuánta oscuridad hay a nuestro alrededor, hermanos? Miren los Juegos Olímpicos, cuántos escándalos han habido. Hablen con cualquier persona, cuán confundidas están. Hasta cuando fuimos a todos a la mesa este sábado, parece que hasta había un chico poseído por un demonio. Cuánta oscuridad hay a nuestro alrededor, hermanos. Pero cada vez que tú ejerces tu don, cualquiera, servicio, lo que tú quieras, lo que el Señor te haya dado, ¿cuánto dinero quieres ofrecer para Él? ¿Cuánto tiempo? A tus hijos, tu esposa, a tu esposo, tu trabajo. ¿Qué don tienes? Cumple la obra de ese don que el Señor te dio. Cumple tu ministerio, iglesia, a sus pies. Y cuando tú cumples tu ministerio y tienes el carácter y tú eres antes de ser, tú eres una luz. Voy a hacer algo cursi. Prendan el flash de sus cámaras. No es un concierto, tranquilos, no es un concierto. Pero préndanlas. Cuando ustedes prenden la luz de Cristo, hay luz en medio de la oscuridad y ya se pueden ver los rostros. Tú estás dispuesto a negarte a tu maldad. Estás dispuesto
a hacer la voluntad del Señor? ¿Estás dispuesto a derrotar ese pecado que no te ha dejado? ¿Estás dispuesto a hacer lo que dice Hebreos? Despójate de todo el peso y del pecado que te asedia y estás dispuesto a correr la carrera que tienes por delante, como lo hizo Felipe, como nos dice Jesús que seamos acá, luz para este mundo. No se imaginan lo bonito que se ve desde acá, pero así se ve cuando predicamos a Cristo, hermanos. Si hay alguien que tenga la respuesta, eres tú. Si hay alguien que le pueda explicar la palabra a alguien, eres tú. Vean, y ya acabamos el ejercicio, muchas gracias. Ya podemos prender las luces, gracias. Si hay alguien que le tenga miedo a la oscuridad, ya prendimos la luz, no pasó nada. Hermanos, hace 8 días estábamos queriendo que a una hermana que acabó de hacer un estudio para personas nuevas, le discipulara a una mujer. ¿Y qué me dijeron? Que no hay mujeres que quieran o que puedan más bien discipular a esta mujer en nuestra iglesia. Yo te pregunto hoy, ¿estás siendo discipulado y pastoreado por alguien? También te pregunto, ¿estás discipulando a alguien? Nosotros vamos afuera, pero el Señor nos encarga que sigamos caminando con esas personas. Era como decía Carlos Rodríguez ayer en un curso de evangelismo, no es traer un bebé y salvarle la vida o que nazca y dejarlo ahí tirado. No, salimos hace 8 días, pero estamos aquí esperando y los necesitamos a ustedes para que nos ayuden a discipular a esas personas. No puede ser que en una iglesia de 130 personas no haya una mujer, porque hay muchísimas muy sabias, que tenga el tiempo y el corazón para discipular a esta mujer. Amén. Y así los hombres. Y así todos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por los retos que traes a nuestra vida por medio de la vida de Felipe. Gracias por este hombre que era diácono, que luego se convirtió en un evangelista que tenía un don innegable hacia ese llamado, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias que hemos vivido valles, Señor, hemos vivido picos en nuestras vidas, hemos vivido momentos normales, tranquilos. Pero cuánto vemos la gloria tuya en esta congregación, Señor. Que sigues usando a tu iglesia, que nos sigues impulsando cada vez más hacia afuera, que en medio de las dificultades nos llevas a dar fruto, Señor. No solo fruto de servicio. Gracias por esos hermanos, Señor, que tú me has permitido presenciar frutos de arrepentimiento, frutos de confesión, Dios, frutos de santidad, frutos que te glorifican a ti, Señor, y no a nosotros. Gracias por purificarnos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque en este momento podemos ser llenos de tu Espíritu, caminar en tu Espíritu, ser usados por ti, Señor. Señor, yo te doy gracias por todas las personas que vinieron hoy por primera vez. Gracias porque nuestro trabajo no es en vano, Señor. Pase lo que pase, el predicar tu evangelio es un privilegio. Señor, yo quiero poner delante de ti esta semana y las oportunidades que tú nos estés llamando en este momento a servirte de la manera que sea, mi Señor. Pero que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Si tú nos estás llamando a hacer algo hoy, Señor, danos el valor para hacerlo, para servirte, Señor, para darte el primer lugar, para despojarnos de una distracción o de un pecado, porque somos libres en Cristo, como lo cantamos hoy. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Amén. Que tengan un excelente día. No sé si falte algo. Creo que, sí, hay una reunión de Ujieres a terminar culto. Por favor, Ujieres, por favor, reúnanse. Muchas gracias, Juanma. De la mano de lo que Juanma está